Estamos estudiando esta serie sobre la familia cristiana. Y en esta serie lo que necesitamos es aprender cómo el cristianismo es diferente de otros sistemas de pensamiento. Escuche este principio. Con el ateísmo, el hombre quiso destruir a Dios y convertirse en Dios. Con el marxismo, el hombre quiso comunicar que no existe Dios. ¿No es cierto? Quiso comunicar que no existe Dios y que el hombre es señor de este mundo. El izquierdismo promueve la ideología de género como la última rebelión del ser humano contra su condición de ser humano y que enseña que es un ser autónomo, que se construye a sí mismo. Es una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Interesante, ¿no es cierto? Déjeme hablar de la introducción, algunas ideas y teorías humanas atractivas y destructivas. Mire, escúcheme bien, todo cristiano que adopte cualquier idea humana que se opone a los principios divinos no solo sufrirá las consecuencias de su desobediencia, sino también la disciplina divina por su rebelión humana. La ideología de género es parte de un sistema de pensamiento. Incluye definición de conceptos, nuevas ideas, manipulación de estudios científicos para poder hacer conocer lo que ellos quieren. Es defendida por médicos, por científicos expertos en algunas áreas que más que su posición científica expresan su posición política. Y debido a que esta ideología está siendo impuesta por medio de funcionarios de gobierno, presidentes, institutos internacionales, partidos políticos, aún iglesias y religiosos, muchos creyentes no la entienden y en su inocencia o ignorancia no conocen bien las mentiras del mundo y tampoco la verdad divina, y por ello existe tanta confusión. Muchos creyentes rechazan los cambios más profundos que los amantes de esta filosofía quieren imponer, pero inconscientemente apoyan, si no las ideas, sí a los políticos que están imponiendo esta ideología. En esta plática presentaré en forma rápida aspectos importantes, sin entrar en muchos detalles ni entrar en situaciones o ideas complejas, porque quiero que los jóvenes entiendan que este es un sistema de pensamiento terriblemente demoníaco. En mi plática le orientaré para que tenga una definición más sencilla de esta ideología. Le daré una mirada rápida a la historia, a los ideólogos, promotores de la filosofía de pensamiento, las ideas que están tratando de imponer, las formas astutas, las organizaciones y personas que la promueven, la reacción errónea de los cristianos y cuál debería ser nuestra acción y reacción fundamentada en principios bíblicos. Mire, la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Como le dije anteriormente, el ateísmo le movió al hombre moderno a negar la existencia de que existe algo exterior que diga la verdad de sí mismo, sobre lo bueno, sobre lo malo. No hay nada exterior, soy yo el que determino lo que es bueno y el malo. El materialismo en el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias, su propia libertad, que nacen de su condición espiritual, para enfocar solo en lo material. Y ahora, con la ideología de género, el hombre pretende liberarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. No acepta lo que su cuerpo es. Se considera que es autónomo para construir su cuerpo. Y por eso es una ideología totalmente anti-Dios. Quiero hablarles de la teología porque es una herramienta bíblica que nos revela la verdad. Usted tiene que entender que los cristianos pensamos en asuntos teológicos, ellos piensan en ese asunto ideológico. La teología nos obliga al estudio de quién es Dios, cómo Él obra, nos dirige al camino de la salvación, nos permite aprender las doctrinas, la ética, que nos permite vivir como salvados.
La teología es el estudio de Dios. Y cuando la sistematizamos, teología sistemática, nos permite descubrir en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que Dios ha determinado revelar sobre Él, sobre las doctrinas, sobre la moralidad, que debe ser parte de la vida de todo cristiano genuino. La teología revela lo que Dios piensa, lo que quiere, por nuestro bien, porque Él es el creador. La ideología nos revela lo que el hombre piensa, lo que el hombre quiere en su intento de rebelarse contra la creación, contra la biología, contra la ciencia y aún contra el sentido común. El hombre humanista, comunista, es radical al decir: no existe Dios, no queremos la idea de Dios, la ética depende de nuestras ideas. El cristianismo dice: no, señores, no queremos ideas de hombres, somos radicales, creemos y queremos la ética que depende del Dios que creó la vida. El cristianismo se basa en Dios, la Biblia, sus enseñanzas radicales. Para entender el cristianismo es esencial que todos los cristianos comprendan la teología y la ética bíblica. Por eso muchos de ustedes no entienden. Quien no entiende esto, quien no entiende el cristianismo y quien no entiende el cristianismo no puede practicarlo, así de sencillo. Quien no comprende el cristianismo seguirá utilizando el sistema de pensamiento que ha acumulado en su mente, en la historia de su vida, todo lo que ha ido guardando. A menudo la persona empieza a estudiar poco a poco y va metiendo en su mente algo de doctrina, los valores morales un poquito, los va aplicando a su vida, va cambiando su sistema de pensamiento, pero si solo aprende nueva himnología, doctrinas básicas, no le dan cursos de ética, doctrina, sexualidad, economía, matrimonio y noviazgo, no tendrá una cosmovisión, no tendrá los valores ni las doctrinas del reino, y solo tendrá una mezcla, un sincretismo, pero no la verdad radical y absoluta del cristianismo. Mire, querido, esa es la razón que algunos cristianos siguen discutiendo lo que no entienden, pues su cristianismo es elemental. Cuando uno los escucha comentar, están escuchando a niños del jardín de infante en la vida espiritual. No es cristiano quien no acepta todas las doctrinas fundamentales del cristianismo, quien no cree que Cristo es el único Salvador, quien no cree que la salvación es por gracia, quien no cree que Cristo murió en la cruz para ocupar nuestro lugar y posibilitar la salvación, quien no cree en que la Biblia es la palabra de Dios que debe ser estudiada con la guía de líderes llamados por Dios y con los dones que Dios les ha entregado y que por ellos han sido desarrollados. No es un cristiano el que no acepta someterse a Jesucristo como Salvador y Señor. No puede ser cristiano. Son ideologistas con ideas mezcladas entre cristianismo y humanismo que pueden deleitarse en la devoción, les encanta, oh mi Señor, en los cánticos, en las enseñanzas, amén, aleluya. Pero se deleitan tal como se deleita un naturalista en la naturaleza, un espiritualista en el espiritismo, o como se deleita el humanista en el humanismo. No tiene una vida transformada por el poder del Evangelio, una mente que entiende la doctrina y la ética. Deleitarse en la fe y seguir ideas sobre la fe contrarias a la fe no es cristianismo. El cristianismo exige que la persona sea una nueva criatura transformada por el poder de Dios y por esa transformación ame a Dios, ame entender su palabra, ame, desee con todo corazón conocerle, vivir y no andar discutiendo lo que no entiende. A ese cristiano genuino no le importan otras ideologías, no discute con sus líderes preparados teológicamente, no pelea por sus ideas, le importa conocer los que sus líderes preparados teológicamente pueden enseñarle sobre Dios, las doctrinas y la ética. Su más grande deseo no es argumentar sus ideas, sino determinar cuáles son las doctrinas y la moral bíblica que debe aprender. Déjeme hablarle de algo más. Formas astutas, profesionales y efectivas que tienen ellos para promover su ideología destructiva. Han sido muy astutos. La ideología de género la promueven a veces en forma sutil, muchas veces abiertamente ahora, y generalmente mediante las instituciones internacionales que ejercen presión
que utilizan todas las personalidades del mundo artístico y los políticos y los medios de comunicación para enseñar su mentira que les lleva a la perdición. Tienen formas astutas, personas e instituciones que promueven. Por eso la gente es sorprendida, porque los ateos, agnósticos, secularistas, que son parte del neoizquierdismo, son los creadores y promotores de este estilo de vida anti-Dios y antiética bíblica. Esta ideología intenta dominar el pensamiento de la sociedad e incluye lobbies con políticos, publicidad, mucho dinero, proyectos, planes de educación, así como el desarrollo de ideas materiales, conquistas legislativas. Las organizaciones gubernamentales y particulares que promueven esta ideología reciben fondos de gobierno, fondos privados, de organizaciones internacionales. Por eso se extiende tan rápidamente y tienen tantos fondos a su disposición para realizar estrategias profesionales y efectivas. Los medios de comunicación dominados por la mentalidad liberal utilizan todos sus medios en forma muy profesional para deformar el plan divino para el hombre, la mujer y la familia. El intento es someter a las ideas y teorías humanas todos los principios y verdades divinas. Y si usted no estudia, no aprende, a usted también lo van a engañar. Ellos quieren establecer su idea de sexualidad, su idea de matrimonio, que no encaja en la Biblia. ¿Qué más han hecho? Han utilizado diferentes estrategias para implantar su ideología. Tienen formas extraordinarias, invierten dinero como no invierten los cristianos. Yo tengo 14 libros sobre un curso de valores y no podemos publicarlo. No hay dinero. ¿Cómo se expande en ellos? Oh, mucho dinero. No olvide que la humanidad siempre ha conocido variantes. Siempre ha existido heterosexuales, homosexuales, desde Génesis en adelante. Así que no es una novedad. Lo nuevo es la ideología, el intento de imponernos a todos una forma de pensar mediante la batalla de una minoría que utiliza lobbies e instituciones mundiales para lograr su propósito. El apóstol Pablo batalló con lo mismo. Las agencias hoy de la ONU impulsan y defienden el sistema de la ideología de género. Cuando se oficializó en las Naciones Unidas, lo que asumían los postulados de género, y esto ocurrió en la Cumbre Internacional de Sobrepoblación del Cairo 1994, posteriormente en la Cumbre sobre la Mujer en Beijing en 1995, y allí se admitieron estos postulados de género extendidos como una visión de la sexualidad y determinaron que el ser humano no tiene naturalmente una sexualidad, sino que la conforma con su libertad, por lo tanto, la visión de cada uno. Esto era tan dramático que el Papa Juan Pablo II organizó una sorprendente movilización mundial contra lo que se trataría en esa cumbre. Él hizo algo que no se tiene conocimiento que se haya hecho. El Papa escribió a todos los jefes de Estado del planeta para que no aprobasen los documentos que querían aprobar en esa cumbre. Hizo todo lo que estuvo a su alcance. Envió una delegación muy calificada para lograr su objetivo porque tienen buenos valores morales. No tenemos la misma teología que el mundo católico, pero muchos valores morales. Movilizó los medios de prensa, el Papa, convocó al Vaticano, a la responsable de las Naciones Unidas del Congreso. Es decir, hizo lo no acostumbrado y todo daba a entender que algo serio contra lo que creía la Iglesia Católica iba a suceder en esa cumbre de sobrepoblación. Y lo que había era la visión clara de la ideología de género con propuestas sobre la población, la salud, la mujer, pero todo impregnado en estas nuevas categorías ideológicas y usando toda nueva terminología que muchos ni siquiera veían como peligrosa porque era muy astuta. En ese año 94, algo consiguió el Papa, porque los movimientos aprobados lograron en algo ser modificados. Pero al año siguiente, las Naciones Unidas celebraron otra cumbre en Beijing sobre la mujer, y una vez más, el Papa intentó hacer lo mismo, movilizar la gente, líderes, la oposición, y perdió la batalla. Y una de las coaliciones más destructivas en la moralidad se inició.
como era de esperarse. Tenía que encabezarla un inmoral que tuvo relaciones en la Casa Blanca, llamado Bill Clinton. Él tuvo que iniciar. Y la presidencia de la Unión Europea, que en ese momento estaba a cargo del gobierno español, que como he relatado en algunos de mis escritos, estaba muy convencido y activo en la ideología de género. Y lograron que en Beijing se aprobara la planificación de género como una agenda política de las Naciones Unidas y de toda la comunidad internacional. Esto llevó a establecer un sistema de pensamiento que se comenzó a hacer mundial, y las recomendaciones que salieron de allí todavía se citan como motivos, por ejemplo, para la ley española del aborto del año 2010. Se nota que era la inspiración ideológica. Desde allí, la ideología de género es parte del fundamento y de las acciones ordinarias y regulares de muchas agencias de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, el Fondo de la Población. Eso han logrado, queridos. ¿Qué más? Haciendo lobby, reclutando políticos y gobiernos. La izquierda es la abogada de la más seria propulsora de la identidad. Es la más seria propulsora de la identidad. El sociólogo de Harvard, Orlando Patterson, dijo: la gente opta por pertenecer a un grupo de identidad, pero es una opción basada en la creencia fuertemente sostenida e intensamente concebida de que el individuo no tiene absolutamente ninguna opción más que la de pertenecer a ese grupo específico. Terrible. No tiene otra opción, pertenecer a esos grupos, a estos colectivos. Y desde los años 60 en los Estados Unidos los grupos izquierdistas comenzaron a promover lo que llamaron políticas de identidad. Y así desarrollaron políticas gubernamentales o no gubernamentales que según ellos apuntaban a promover los intereses o luchar contra lo que llamaron la estigmatización de ciertos grupos de la población. Se establecieron formas de defender la identidad de grupos sociales. No es como todo se va juntando, que según ellos eran discriminados solo por ser minorías o por tener preferencias diferentes. Entre sus luchas estaba la búsqueda de la protección de lo que llamaban identidad homosexual. Y el concepto de identidad de género ha sido transformado en leyes en algunos países para dar nueva protección legal ahora a transgéneros. Pero ellos están tratando de imponer su religión agnóstica y liberal moral, y es un ataque a nuestra libertad, porque cuando los políticos hacen suya una ideología y la hacen obligatoria mediante leyes, están limitando la libertad de quienes no la compartimos. ¿Qué más han hecho? ¿Qué más están haciendo? Están creando y presionando para la aprobación de leyes que permiten su práctica y redefinen la familia. Porque ellos creen en la moral pública. Es decir, una vez que se presiona, la gente vota, se aprueba una ley, eso es moral pública y todos tienen que aceptarla. Después de lograr la mayoría parlamentaria en España en el 2004, trabajaron para establecer la ley de violencia de género. No dije violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Es específica, con la palabra género, en forma específica, porque encaja en su agenda política. Aunque se presentaron propuestas para cambiar el nombre y que no diga género, sino violencia familiar, que incluya a toda la familia, o doméstica, y hasta un informe de la Real Academia de la Lengua, que se opuso a ese nombre porque no corresponde al uso correcto de la palabra género en castellano. La mayoría parlamentaria se negó y adujeron que la ley no solo pretendía establecer medidas penales o administrativas para perseguir la violencia en el hogar, sino hacer una pedagogía cultural sobre la visión de género del matrimonio. Y es así que se convierte en una ley ideológica de género que se aprueba en España. Recuerde que la ley que se enseña al público, esta ideología, cuando se establece, lo convierten, como dije, en la moral pública, que debe ser exigida. Y por supuesto,
abren las puertas para que sea enseñada obligatoriamente. Note esto, por la visión que tienen de la relación hombre y mujer como esclavista. La ideología de género está profundamente impregnada de fobia hacia la maternidad. ¿Para qué tener hijos? El otro día salió un artista diciendo que no necesita un hombre para tener una cuna. Esa es la mentalidad contra el matrimonio, contra la institución del matrimonio, contra el hombre. De allí aparece la terminología de violencia de género. Lo que realmente quieren decir es que es la violencia que permite o genera una infraestructura errónea, como es el matrimonio. Tienen más interés en hablar de violencia de género en vez de hablar de violencia doméstica en el hogar, porque puede haber violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Pero también contra el hombre, o del nieto con el abuelo, pero solo quieren asociarla a la categoría ideológica que el matrimonio es una estructura de poder que genera violencia. Por eso hay fobia al matrimonio, no tiene por qué existir y puede ser matrimonio homosexual y el que quiera. Y van creando un rechazo que se va convirtiendo en fobia a la maternidad, fobia al matrimonio. Y por ello cuando avanzaron y fue técnicamente posible y habían preparado a la mente ciudadana promoviendo tecnologías de reproducción asistida, adopción por parte de padres homosexuales, y siguen preparando para seguir cambiando la sociedad con sus ideologías que van en contra de nuestra ética y de nuestra teología. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y eso es precisamente lo que tenemos que enfrentar. Quiero terminar con esto. Puede que a usted no le interese mucho la temática. Es como saber que le están afectando económicamente, pero solo le interesa cuánto más va a ganar o cuánto más va a perder, pero no le interesan los detalles. Bueno, ha sido un problema del cristianismo no meternos en estos detalles y no entender que Satanás tiene estrategias, estratagemas, es astuto, intenta engañar, vino para hurtar, matar y destruir, y es el padre del izquierdismo, del comunismo. Satanás es el padre del comunismo que niega a Dios, porque Dios es el último bastión de nuestra libertad.